La idea principal de esta presentación sobre políticas y actores en la educación escolar se vertebra en dos dimensiones. Una es un poco una evolución histórica de cómo se ha ido complicando la política educativa, y en segundo lugar de esta presentación vamos a exponer lo que es la clave de una política educativa en un sistema, que es la política sobre su personal profesional, es decir, sobre la política de profesorado. Respecto a esta primera idea principal, en relación con la evolución de las políticas educativas, podemos decir que en muchos países, y en concreto también en nuestro país, que en España, en los años 90 se produjo lo que fue un cambio respecto al sistema educativo anterior que se fue creando en los años 70 del siglo pasado. En los años 90 se propone lo que es un desarrollo de la educación comprensiva, basada en un esquema de eficacia y eficiencia basado en el control, en el valor del resultado escolar de cada estudiante. Este modelo de educación comprensiva de los años 90 lo que hizo fue imitar la tradición de política educativa del estado del bienestar, que ya estaba implantada en muchos países del contexto europeo, en el llamado modelo de educación comprensiva. Yo creo que básicamente lo que intentó fue desarrollar una justicia social basada en la universalización de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, que era algo que ya estaba bastante asumido por otras poblaciones. Este modelo llega un poquito tarde en nuestro sistema educativo, porque ya en los años 90 se sabía que el modelo comprensivo hacía cierta agua, porque básicamente se había propuesto un modelo de reforma o de innovación en aspectos estructurales, en aspectos de tipo curricular, y ya la literatura especializada en educación y en política educativa se había dado cuenta que las reformas estructurales tienen poco efecto sobre los resultados, sobre la eficacia y sobre la eficiencia de los resultados escolares, y ya se iba proponiendo que lo más interesante, además de estos cambios estructurales, que también tienen que acompañarse de cambios en la mentalidad del profesorado, en la mentalidad de los profesionales de ese sistema educativo. Por eso habíamos enlazado la segunda parte de esta disertación sobre los profesionales. Resulta que en los años 90, cuando se implanta este modelo de educación comprensiva, no va acompañado de un modelo de cambio en la formación y en el desarrollo de los profesionales de ese sistema. Se mantiene la misma mentalidad del sistema educativo anterior, mentalidad de enseñanza directa, mentalidad de control del dominio de los contenidos. O sea, no hubo realmente ni un cambio en la mentalidad de enseñanza ni en la mentalidad de evaluación. Hoy nos encontramos que ese modelo comprensivo ya hay poca gente que lo defiende, sencillamente porque es un modelo que se basaba en la idea del estado del bienestar en un marco Estado-nación. Hoy en día pues nos encontramos con un modelo más global de educación, que sí pretenden desarrollar una mentalidad dentro del colectivo docente y dentro de los responsables políticos de la educación, que es una mentalidad de tipo económico, basada en la gestión de conocimientos a partir de habilidades y de competencias para alcanzar unos resultados óptimos en la población.
Este modelo de mentalidad global, el ámbito educativo, no se centra tanto en las estructuras de tipo organizativo, de tipo académico, de tipo administrativo o institucional, sino que se va a centrar más bien en lo cognitivo, en las mentalidades de los sujetos para promover ese comportamiento global de tipo económico basado en unos parámetros de eficacia, de eficiencia, en base a unos resultados de aprendizaje que son medidos mediante escalas globales y compatibles y comparables con todos los sistemas educativos, donde el resultado es una clasificación de los propios sistemas educativos. Este es el marco, de forma resumida, en el que nos vamos a situar en esta presentación. En base a esta idea de la globalización de la educación, que no es ni más ni menos que una globalización del comportamiento en el ámbito educativo, o cómo la educación puede promover un comportamiento global, lo que se ha llamado World Polity, quiere decir que hay una globalización de las habilidades, de las competencias, del aprendizaje de los sujetos basados en un contenido puramente económico. Aquí lo básico es que los sujetos vayan aprendiendo que cada contenido tiene una aplicación determinada en la realidad y que esa aplicación tiene que buscar un beneficio, tiene que buscar una utilidad práctica, porque eso es un indicativo de lo que conoce ese sujeto y a su vez el efecto de esa aplicación práctica, pragmática, conlleva un crecimiento del propio sujeto, es decir, de su propia riqueza personal y un crecimiento del entorno en el que se encuentra. Esto es un planteamiento realmente muy sencillo, que se ha denominado lo que es el comportamiento efectivo y el capital cognitivo. Aquí lo básico es crear centros educativos como servicios públicos de instrucción, siguiendo el mismo modelo del centro hospitalario, es decir, yo voy porque tengo una necesidad de salud, ¿no? Y entonces va alguien, un profesional, y me cura. Y yo voy a un centro educativo porque tengo una necesidad de instrucción, me dan las pautas determinadas y con eso ya puedo desarrollar mis propias habilidades, mis propias competencias para ganarme la vida en el mercado del trabajo. A esto se le ha llamado de forma técnica el New Public Management, que significa una nueva gestión de los servicios públicos basados en los resultados y en el beneficio, tanto personal como colectivo, de la inversión que se ha realizado en el ámbito educativo. Esta mentalidad económica y productiva lo que genera es una mentalidad de gregarismo cultural, de gregarismo social, donde las personas se están moviendo, adquieren una mentalidad de comportamiento basada en los incentivos de producción y consumo, de tal forma que el servicio educativo es un servicio más, donde cada cliente, ¿no?, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a algunos parámetros de éxito, que podemos estar más o menos de acuerdo, pues entonces adquiere unos resultados, que es una producción, y eso le va a permitir ser más o menos consumidor dentro de la propia sociedad. De tal forma que hay en esta modalidad de Global Polity hay unos incentivos para la ejecución. Mayor ejecución, pues mejores incentivos, mayor realización, mejores incentivos, y así es como se desarrolla esta mentalidad de tipo económico, que aquí hemos llamado comportamiento efectivo y capitalismo cognitivo.
cuanto mayor conocimiento tiene un sujeto, pues más posibilidad de desarrollo personal tiene ese sujeto. Cuantas mayores habilidades y competencias dispone un sujeto, mayor probabilidad tiene ese sujeto de tener éxito en el mercado del trabajo. Esta posibilidad de éxito o de fracaso viene establecida por lo que se llama los indicadores internacionales de rendimiento educativo, que se puede sintetizar en el concepto de International Assessment. Esto significa que en un capitalismo de tipo global, basado más bien en la riqueza cognitiva de los sujetos, que es lo que va a posibilitar mayor riqueza material, la promoción, la movilidad de cada sujeto pues va a depender de su currículum, va a depender de las calificaciones, de los éxitos que haya adquirido en el mercado de tipo educativo. Esto es un planteamiento pues muy sencillo, muy simple, sobre lo que son los nuevos sistemas educativos a lo largo de todo el mundo. Nuestro sistema educativo ha pasado de un modelo de comprensión basado en el estado del bienestar a un modelo de productividad basada en el comportamiento económico de los sujetos. Bien, ¿cuál es el problema que presenta este comportamiento efectivo y este capitalismo cognitivo que hemos descrito de una forma muy breve? El problema que presenta, si nos movemos en un ámbito de globalización, es que solamente afecta o se beneficia el 10% global de la población mundial. Hay un 90% de adolescentes dentro de la población mundial que están excluidos dentro de esta lógica de comportamiento efectivo y capitalismo cognitivo. Un ejemplo muy evidente es cuando observamos las escalas internacionales de los sistemas educativos de éxito, vemos que el corte se para en un conjunto de países que de un bienestar económico, pero que son 30 países de todo el mundo, y en algunos casos no son países, son ciudades dentro de los países, el clásico ejemplo de Shanghái, o ciudades-estado como Singapur, o ciudades-estados que todavía no están muy definidos, como es el caso de Hong Kong, una gran metrópoli, básicamente de 8 millones de habitantes dentro del marco de la República China. Después hay otros países pequeños que marcan cuotas de éxito, y que si vamos sumando la población juvenil, infantil y juvenil que se beneficia de este éxito, es el 10% de la población mundial. El 90% sale excluida de este comportamiento efectivo y capitalismo cognitivo. Entonces, esto quiere decir que las políticas educativas, si quieren ser científicas, tienen que basarse en la educación para todo el mundo, no la educación solamente para el 10% de la población. Entonces ahora lo que vamos a desarrollar es un esquema de política educativa basada en una idea de complejidad para ese 90% de la población global que está excluida dentro de ese comportamiento efectivo y capitalismo cognitivo. Bien, las principales críticas a este comportamiento efectivo y capitalismo cognitivo, que hemos centrado gráficamente como el beneficio del 10% de la población infantil y juvenil en el mundo, parte de varias ideas. Una de ellas es la construcción del significado profesional. En este modelo económico de la educación, al profesional se le había encorsetado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en una visión técnica sobre su trabajo. Era un dispensador de habilidades y de competencias
para adquirir por sus propios estudiantes, donde permanentemente estaba controlando el mayor o menor éxito de dichas competencias y de dichas habilidades. Pero resulta que por la literatura que hemos revisado para hacer esta pequeña presentación, cada docente o cada colectivo docente desarrolla una mentalidad profesional diferente a la de ser un mero técnico que dispensa contenidos y habilidades y después regula ese conocimiento. ¿Por qué? Porque cada docente se encuentra trabajando en un contexto social, en un contexto emocional, que ya se ha explicado por las teorías de tipo institucional y organizativo de los centros educativos, que hace que vaya creando su propio guión, vaya creando su propio esquema de trabajo ajeno a veces a esa idea de las competencias y de las habilidades propuestas por el sistema global de educación. Otra crítica que le hacemos a este comportamiento efectivo y capitalismo cognitivo, que ya viene bien documentado en la bibliografía global, internacional, es la meritocracia informal del capital cultural y social de cada sujeto. De tal forma que ya se ha demostrado empíricamente que el centro escolar, la escolarización, los años de periodo escolar, influyen en parte en la movilidad social de los sujetos, influyen en parte en el cambio social de esos sujetos respecto a la situación de sus propios padres o de su propia familia. Pero quien realmente influye más en la movilidad de los sujetos son aspectos informales, como es el capital cultural, es decir, el ambiente de conocimiento en el que vive cada sujeto, el capital social, es decir, las relaciones que tiene establecidas ese sujeto con otros, que le van a ayudar a tener un mayor conocimiento, una mayor visión de la realidad y a poder tomar decisiones sobre su movilidad de una forma más acertada y con más éxito. Otra crítica que se ha plasmado en la literatura es el pragmatismo escolar. Es decir, hoy en día, debido a ese juego del consumo del servicio educativo, se ha creado de forma paradójica una cultura del credencialismo. Eso significa que las personas se fijan más en el crédito que se le otorga que en el contenido que hay detrás de ese crédito. La gente pues se conforma con la obtención de un sobresaliente, aunque ese sobresaliente no tenga un contenido detrás que lo legitime, sino que se queda con el elemento cuantitativo de la calificación. Entonces ese pragmatismo escolar es otro elemento de la crítica a esta visión efectiva y de capitalismo cognitivo. Y por último, otra de las grandes críticas que se ha hecho al comportamiento efectivo y al capitalismo cognitivo es que los centros escolares cada vez se están convirtiendo más en agencias vocacionales, es decir, una excesiva dependencia del centro escolar respecto al empleo, y esto pues presenta serios problemas, y es que en la sociedad actual del conocimiento, una sociedad postindustrial, no sabemos los empleos que nos vamos a encontrar dentro de 5 o de 10 años. Es decir, el mercado de trabajo cambia de forma tan rápida que a veces las competencias, las habilidades que hemos adquirido en los centros escolares, cuando accedemos al mercado de trabajo, pues ya no sirven, son obsoletas. Por una visión puramente estructural, no hay una relación en el proceso, una relación lineal
en el proceso escuela-trabajo de forma permanente, sino que es una visión no lineal. Primero educación, después trabajo. Pues bien, cuando hemos pasado el periodo vocacional, el mercado de trabajo en muchas ocasiones, en el ámbito de la mediana y alta cualificación, ha cambiado en la exigencia de tipo competencial, en las habilidades que se le exigen a cada sujeto. Estas son algunas de las críticas que nos vamos a encontrar en este planteamiento. Pero hay otras que son de mayor calado. Por ejemplo, una de ellas es la crisis del gobierno cognitivo de las escuelas. Esto significa que una de las banderas de este comportamiento efectivo y de este capital cognitivo es la existencia de líderes que van generando ideas, van generando un elenco de nuevas habilidades, de nuevas competencias que van a ser asumidas por el propio colectivo docente y van a ser realizadas por el propio colectivo de los estudiantes. Este gobierno cognitivo ya tiene de manera empírica poca vigencia. ¿Por qué? Porque la acción del líder cognitivo, la acción del líder de conocimiento, es asumida solamente en parte por el colectivo docente, por lo que habíamos dicho anteriormente, de cada docente pues desarrolla su propia estrategia de enseñanza de acuerdo al ambiente emocional y al ambiente y al contexto social en el que se desarrolla su propia actividad. Todavía hay mucha literatura sobre gobierno cognitivo como la salvación de este comportamiento efectivo, pero que realmente las evidencias de tipo cuantitativo pues declaran que tiene poco efecto sobre la mejora de los resultados escolares medidos por estas agencias internacionales de evaluación de los resultados. Otro elemento crítico de bastante calado que influirá en un futuro en grandes cambios estructurales en los sistemas educativos es el ámbito del aula, el espacio del aula como el único lugar de aprendizaje de los propios estudiantes, donde organizan su propio aprendizaje. Pues se ha demostrado que el aula de manera simbólica se ha quedado pequeña para esta sociedad global del conocimiento. Es decir, este 90% de la población que sale excluida de este esquema cognitivo y de este comportamiento efectivo va adquiriendo aprendizajes fuera del aula, en sus ambientes informales, sus ambientes no formales, pero que no son tenidos en cuenta cuando se valoran los resultados de aprendizaje. Quedan ocultos o no son aludidos cuando uno adquiere o consigue una calificación determinada dentro del propio sistema educativo. Entonces nos vamos a encontrar con que el aula, dicho de una manera simbólica, hay que ampliarla al espacio de vida de cada sujeto, al espacio vital de cada sujeto, al mundo de vida de cada sujeto, es decir, un aula mucho más amplia en el plano social y en el plano cultural que la que tenemos actualmente, que es un aula de tipo instructivo, donde hay una inmensa mayoría de la población pues, que no le otorga simbólicamente ningún significado al trabajo en esa realidad como única exclusiva para el aprendizaje. Y para ir concluyendo, la influencia local en el desarrollo escolar. Ya conocemos por la literatura que estas grandes narrativas de la educación global, del comportamiento global, de las agencias internacionales globales de educación, pues también tienen sus propios indicadores,
tienen sus tablas de medida de los aprendizajes, pero realmente es la influencia local la que va a dirimir lo que un sujeto puede llegar a reconocer como significativo en su propio aprendizaje, puede llegar a reconocer como valioso en su propio aprendizaje. Entonces aquí se produce un vacío entre la educación global, world polity, es decir, este comportamiento global que viene transmitido por las agencias y las organizaciones de tipo internacional que tienen interés sobre educación y economía, y el mundo de vida, el mundo local de cada sujeto. Por ese motivo, este 90% de la población queda excluida de este marco de educación global, ¿no? Porque hay una seria diferencia de tipo cultural, de tipo cognitivo, de tipo afectivo, de tipo social entre este mundo global y la realidad local de cada sujeto. Quiero sintetizar esta crítica al comportamiento efectivo y al capitalismo cognitivo con un elemento que simboliza toda esta síntesis, todo esto que hemos estado hablando sobre efectividad y pensamiento económico de la educación, que son las rúbricas, ¿no? Esto es una herramienta para evaluar los aprendizajes de un sujeto, donde se exponen unos criterios de excelencia, unos criterios de eficiencia del aprendizaje y una escala numérica de cumplimiento para cada criterio. Esta es realmente pues, la ideología de este capitalismo cognitivo. Bien, esto presenta, aparte de las críticas que hemos comentado, presenta un problema que ya se ha evidenciado en la propia literatura. Sobre política educativa. Cuando hablamos de educación no podemos sintetizar esa palabra en un esquema simple de una mentalidad de capitalismo cognitivo. Cuando hablamos de educación tenemos que centralizarlo en una mentalidad social, cultural, cognitiva, emocional, personal, mucho más amplia que ese marco. ¿Por qué tenemos que centrarnos en esa mentalidad abierta? Porque la educación intervienen muchos actores profesionales y muchos actores locales en el hecho educativo. Eso lo podemos comprobar cuando comienza un curso escolar, pues ahí intervienen lo que son las compañías editoriales, ahí intervienen pues lo que son las propias organizaciones del colectivo docente, ahí intervienen lo que son las familias de esos estudiantes, intervienen los propios estudiantes, intervienen por las autoridades locales donde se encuentran los diferentes centros. O sea que hay en juego, hay muchos actores, cada uno con sus propios intereses, sus propias expectativas respecto a la escolarización, la enseñanza, el aprendizaje, etcétera, en ese centro escolar. Cada colectivo de actores tiene su propia cultura corporativa, es decir, tiene sus propios valores, sus propias ideas sobre lo que es la educación, tiene su propia idea de lo que es una cultura educativa, la disciplina, la libertad, el desarrollo económico, son diferentes culturas educativas que confluyen en los diferentes actores. Cada colectivo de los que hemos mencionado anteriormente pues tiene su propia visión, tiene sus propios líderes, que son los que protagonizan el propio debate educativo, tienen sus propios esquemas de comportamiento, o sea que cada colectivo es un mundo completamente diferente. Y hasta en el propio colectivo docente, ¿no? Están las asociaciones de profesorado de matemáticas, asociaciones de profesorado de historia, asociaciones de directivos de institutos, asociaciones de inspectores, donde cada colectivo tiene sus propios intereses,
sus propios valores, su propia cultura, sus propios líderes, su propio esquema de comportamiento. Es decir, cuando hablamos de las políticas educativas, hablamos de diferentes culturas que entran en juego dentro del mismo espacio del centro escolar. Es decir, cada colectivo pues, desarrolla unos supuestos básicos que son para ellos irrenunciables. Una asociación de docentes de matemáticas es irrenunciable que se dominen ciertos contenidos. Una asociación de inspección de educación ve como irrenunciable que se domine una cierta disciplina de cumplimiento administrativo de los programas escolares. Cada colectivo de los que hemos mencionado anteriormente pues presenta sus propios valores, es decir, sus propias creencias de lo que es la acción educativa. Una asociación de profesorado de historia pues dice, pues nosotros queremos desarrollar un pensamiento crítico respecto al conocimiento histórico. Una asociación de docentes de matemáticas dice que nosotros queremos desarrollar una idea de la matemática basada en la resolución de los problemas. O sea, y que cada colectivo pues desarrolla sus propias herramientas para comunicarles a los demás cuáles son sus visiones de la educación y que esas visiones puedan ser hegemónicas en un momento determinado. De tal forma que en ese juego de los diferentes colectivos hay un diseño organizativo pues, que debe contemplar a todos esos actores, ¿no? A todos esos agentes que están ahí influyendo sobre la acción educativa, sobre la acción escolar, sobre el propio aprendizaje. Ya no es solamente una élite global que va definiendo en ese marco de rúbricas cuáles son las habilidades, las competencias, sino que cuando vamos al ámbito local vemos un mapa de diferentes actores que se están moviendo, cada uno con su sistema de recompensa, que significa ser legítimo y ser hegemónico en el planteamiento que aducen respecto a lo que es buena educación. Entonces, este diseño organizativo lo vamos a definir como un diseño complejo de la acción escolar, para que ese 90% que estaba excluido del planteamiento del comportamiento efectivo y el capitalismo cognitivo sea visible dentro de las políticas educativas. Este esquema, que es más global, que es más holístico, puede provocar una mayor motivación en los propios estudiantes, puede provocar una mayor satisfacción en el trabajo del propio docente, puede provocar unas actitudes hacia el trabajo escolar de forma más creativa, no tanto de forma técnica, o sea que puede tener algunos beneficios. Pero esto es una especulación, esto es una opinión, no tenemos mucha evidencia científica de que esto sea una mejora. O sea, quiero decir, yo puedo opinar que es una mejora, pero no tengo evidencia científica de que esto vaya a ser así. Entonces, esto es un problema de conocimiento científico, es un problema de investigación, que es buscar evidencias sobre que esa realidad más global, más de diferentes actores en juego en la política educativa, esta idea de complejidad va a ser beneficiosa para el aprendizaje de los sujetos. No tenemos mucha evidencia científica sobre esto. Tenemos una necesidad social, que es darle solución a ese 90% excluido, pero no tenemos todavía la evidencia científica de que esta cultura compleja sea beneficiosa. Entonces, para ir acercándonos a una evidencia científica, o sea, a obtener datos sobre este planteamiento, pues necesitamos plantear algún tipo de estrategia para ir recabando información, para ir recabando datos que nos vayan aproximando a una evidencia que pueda promover
un conocimiento global que pueda ser utilizado en diferentes partes del mundo contra o a favor de esas poblaciones que están excluidas. Ya hay mucha experiencia, no tanto en la acción docente, ¿no?, sino hay experiencia en la acción de evaluación de los programas educativos, en la acción de evaluación de la propia educación. Y vamos a utilizar realmente esta herramienta, que ya se ha demostrado que es válida, para trasladarla al perfil del profesorado, que es básicamente quien va a ser el protagonista de esa organización que hemos denominado compleja, quiere decir que son diferentes actores jugando en el mismo terreno. Para ello, pues vamos a desarrollar algunas ideas de Egon Buga y Egon Lincoln cuando nos habla de la evaluación de la cuarta generación, que quiere decir que se pasa de un esquema de gestión en la evaluación a un esquema cultural en la evaluación, que es lo mismo que hemos mencionado nosotros anteriormente, pasar de un esquema de gestión, que es el capitalismo cognitivo y el comportamiento efectivo, a un esquema cultural, es decir, a la inserción de diferentes actores, cada uno con su propia cultura educativa, que juegan en el mismo terreno para llevar a cabo pues cada uno sus propios propósitos. Esta responsabilidad compartida en la toma de decisiones significa que se van definiendo problemas, se van definiendo áreas problemáticas que son comunes a los diferentes sujetos, donde cada sujeto tiene una visión parcial y mediante un esquema no de consenso, sino de mutuo aprendizaje, de diálogo entre los diferentes sujetos, pues van llegando a una comprensión global de una realidad. Entonces, esto nos sirve como idea de que el propio docente es un evaluador del propio contexto social y cultural. Es una persona que va a comprender el propio contexto social y cultural en el que vive cada estudiante y en el que viven los diferentes actores. De otra manera, es el docente el que va a comprender lo que quieren decir las asociaciones de docentes de matemáticas, de historia, lo que quieren decir las asociaciones de los directivos, de los inspectores, las asociaciones de los padres, y va a establecer como un mapa, como un capital social donde puedan tomar decisiones todos estos actores. A esto lo hemos llamado en algunos trabajos al colectivo docente como agentes y líderes sociales dentro de su propio espacio de trabajo. Por eso habíamos mencionado que el aula como espacio de trabajo de aprendizaje se queda pequeño, y lo hemos ampliado al contexto social y cultural, de tal forma que el colectivo docente, un nuevo marco profesional del colectivo docente, es crear ambiente social y cultural, es crear capital social y cultural, crear expectativas sociales, crear expectativas de tipo económico, eso no hay que excluirlo, para esas poblaciones que el propio sistema global de educación va paulatinamente marginando en su propio proceso educativo. Este liderazgo social es un proceso pues que requiere una formación en las escuelas de profesorado, que actualmente pues no existe, porque el esquema de las escuelas de profesorado pues básicamente se basan en esa idea de la rúbrica, en ese esquema de comportamiento efectivo y de capitalismo cognitivo, y requiere también una idea de democratización de los sistemas educativos y democratización de los centros escolares. Nosotros tuvimos, en España, pues la idea de los consejos escolares, que paulatinamente, por la lógica del capitalismo cognitivo, pues se han ido desechando, y ya básicamente son hoy una figura testimonial.
¿Qué significa la idea de democratización en la toma de decisiones? Pues básicamente que todos los actores puedan intervenir en el proceso para definir lo que son las estructuras organizativas, lo que son las relaciones sociales, lo que son las metas, lo que son las tecnologías que vamos a emplear, lo que son las relaciones del centro escolar con su medio ambiente, y van a crear pues su propio proyecto, su propia estrategia de educación, donde en el centro de ese juego de los diferentes actores pues se va a situar el colectivo docente, no como un técnico, sino como un líder social que lo que hace es comprender todas esas aportaciones. ¿Para qué? Pues para promover algo que es muy sencillo, que es la capacidad de pertenencia de cada estudiante al centro escolar. Y esto es lo que sí realmente va a influir en el aprendizaje, el sentido de pertenencia, el sentido de participación en cada centro educativo, donde cada sujeto pues asume lo que son las ventajas y los beneficios del aprendizaje escolar. Es una nueva cultura de aprendizaje, no basada tanto en la sistematización del dominio de indicadores en una rúbrica, sino una cultura educativa basada en la creación de conocimiento, en la producción de propio conocimiento en este centro escolar. Hay pocas experiencias sobre este marco. ¿Por qué? Porque el sistema formal o sistemas formales de escolarización realmente han impedido, por su propia estructura administrativa, los procesos de democratización que hoy en día se encuentran fuera del ámbito del sistema educativo, fuera del ámbito del sistema formal de la educación. Y el reto de los próximos años, si queremos desarrollar una educación para todo el mundo, es introducir pues la democracia en la toma de decisiones dentro del propio centro escolar. No como se introdujo aquí en los años 90, donde había personas que la democracia era solamente la participación de los estudiantes, son una parte de la propia organización. Aquí la democracia significa la implicación de todos los actores que están interesados en la acción educativa y tienen cierta responsabilidad dentro del propio proceso. Este liderazgo del propio docente ya lo habíamos intuido hace algunos años. En el año 92 hicimos una pequeña publicación, ¿no?, donde se llamaba pues la evaluación o el oficio del diálogo, donde era realmente el docente líder. Pero cometimos el error de centrar ese liderazgo en el aula. Hoy el aula, vuelvo a repetir, se ha quedado pequeña y es el entorno social y cultural. Entonces pues necesitamos un docente líder. Esto pues crea cierta reticencia en el propio sistema educativo, que piensa, de acuerdo a este esquema de cultura compleja, que va a perder protagonismo, poder, capacidad de influencia sobre la política educativa, porque hay una transferencia de poder al propio colectivo docente. No se trata de un trasvase de poderes, sino de conjugar pues los diferentes actores en el mismo proceso educativo. Algunas estrategias para desarrollar este liderazgo de tipo social en el colectivo docente es lo que se ha llamado por los incidentes críticos, que quiere decir que cuando ocurre algún acontecimiento pues no previsto dentro de una organización y que llama la atención para la participación de diferentes actores dentro de un centro educativo, pues, por ejemplo, pues el derrumbe de la cubierta del Palacio de Deportes de un centro educativo, pues entonces todos los actores se movilizan para encontrar una solución. Entonces este es el esquema donde vamos a desarrollar un poco la idea
de este liderazgo social. Es el profesorado que va a coordinar cómo ese pabellón de deportes de un centro escolar se puede reconstruir, se puede mejorar de una manera eficiente y que conlleve pues, el aplauso, el acuerdo de todos los integrantes. Pero ya digo que esto son especulaciones, esto son opiniones, no tenemos excesiva evidencia científica sobre este campo, sobre este concepto en el campo educativo. Tenemos que extrapolarlo de otros campos, de la sociología de las organizaciones, de la psicología social, de la evaluación de tipo natural, para ir construyendo contenidos de tipo social, de tipo cultural, que vayamos extrapolando al ámbito educativo. Esto es una línea de investigación, estos son problemas de investigación pues que yo creo que nos van a tener ocupados en las próximas décadas, sobre todo para cumplir esa idea de justicia social, de educación para todo el mundo, para el 10% y para el 90% de la población global infantil y juvenil. Pues muchas gracias.